Hola a todas y todos, estamos aquí en Orballo y hoy os vamos a hablar un poquito de la importancia de la correcta elección de lo que son los marcos de plantación a la hora de llevar a cabo un cultivo. El marco de plantación viene siendo la distancia a la que se separan las plantas o la distancia que necesita cada una de las plantas para tener un desarrollo normal y, en función del objetivo que nosotros decidamos, pues que la planta aumente su rendimiento lo máximo posible. Hay distintos factores que son importantes a la hora de elegir el marco de plantación. Uno, evidentemente, es el tipo de especie. Todos entendemos que en función del tipo de planta pues necesitan unas separaciones mayores o menores, bien sea cuando es una planta pequeña, cuando es un arbusto o incluso cuando es un árbol. E incluso dentro de si fuese la misma especie, el marco de plantación puede variar en función de si los ciclos de cultivo son de muchos años o digamos ciclos cortos de tiempo. No es lo mismo un cultivo que se va a llevar a cabo durante un año o cultivos que van a estar establecidos durante 5, 10 o incluso más años. Y además puede también hacernos variar este marco de plantación, por ejemplo en árboles, si están enfocados a producción maderera o a producción de fruto. No tiene nada que ver la separación que pueda haber en un castaño o en un avellano en función si se destinan hacia la producción de madera o si lo que queremos es recoger sus frutos. Teniendo en cuenta todos estos factores, vamos a ir viendo distintos cultivos para ir haciéndonos una idea de lo que serían los distintos marcos de plantación. Actualmente estamos en la plantación de té, que vemos que es una planta a la que nosotros le damos un porte arbustivo. Aquí lo que nos interesa es crear esta mesa de trabajo lo antes posible, pero a la vez teniendo en cuenta que estas plantas pueden permanecer durante muchísimo tiempo aquí. Son cultivos que pueden estar 100, 200 o incluso más años, con lo cual no por adelantar la formación de esta mesa podemos perder rendimiento en un futuro a medio plazo. En cuanto a la plantación de té, los marcos también son variables porque en función del tipo de clon o las distintas variedades que hay produciendo té, en función de la ramificación que tienen y la velocidad que tienen de crecimiento, pueden ir más o menos separadas. Nosotros optamos por distintos marcos de plantación, como os decía, en función del tipo de clon que es, y también tenemos la doble variante de cómo hacer la plantación. Podríamos irnos a líneas simples, podríamos irnos a líneas dobles o incluso podríamos irnos a un tres bolillo. En función también de este método de plantación, haría variar lo que son los marcos de plantación. Para porte arbustivo estamos hablando de marcos de plantación que pueden oscilar entre el medio metro y el metro, bien sea entre plantas, bien sea entre líneas, y eso lo que nos ayuda es a formar estos setos que con el tiempo crean como una única masa vegetal, que lo que nos ayudan son hacia futuros trabajos mecanizados. A diferencia de las camelias, como os comentaba arriba, aquí vemos una pequeña plantación arbórea. En este caso, en primera instancia tenemos avellanos, luego una zona de nogales y luego una zona de castaños. En este caso estarían plantados para producción de fruta. Y aquí lo que nos interesa son unos marcos de plantación muy amplios, porque lo que intentamos evitar es una tangencia de copas en un corto plazo de tiempo. El fruto normalmente, principalmente en el castaño, se da en la periferia de la copa, con lo cual no nos interesa que nunca se toquen unas copas con otras, por eso que se plantan, digamos, tan separados. Estamos hablando de marcos de plantación que pueden variar entre el 8x8, 8x10, 10x12, 14x14, donde los ejemplares van muy separados y están produciendo durante un largo espacio de tiempo. Y en último lugar vamos a comentar el caso, por ejemplo, de las plantas aromáticas, donde vemos que el marco de plantación es muy inferior a lo que eran los casos anteriores. Aquí vemos que la planta son cultivos a muchos menos años. Es cierto que hay plantas aromáticas que son ciclos anuales y otros que van en ciclos de entre 3 a 5 años. Aquí los marcos de plantación son mucho más pequeños, la planta desarrolla mucho menos en altura y mucho menos a lo ancho, con lo cual no necesitamos esas separaciones y además así optimizamos y podemos maximizar el rendimiento en la misma cantidad de superficie.
En este caso estamos viendo una plantación de salvia, donde vemos que las plantas están separadas aproximadamente entre 15 y 30 centímetros, y con eso creamos un manto único de una planta que nos ayuda a la hora de las cosechas, que en una sola pasada, para cosechar una gran cantidad de plantas. Si os gusta este tipo de contenido, podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, podéis darle a me gusta e incluso compartir.